Permítanme, como director académico de la Fundación General de la Universidad de Málaga, darle la bienvenida en nombre del director general, profesor Diego Vera, a este 7º Dialogando de la Fundación General, dialogando muy primaveral, por cierto, en la Facultad de Comunicación. Les explico un poco quizá el formato del Dialogando, aunque veo público fiel del mismo, por tanto conozco un poco cómo funciona. El Dialogando es un formato que se creó como consecuencia del 20 aniversario de la Fundación de la Universidad de Málaga y entendimos que quizá apartándonos un poco de la conferencia académica al uso, sería muy recomendable hacer un formato un poco más fresco, ¿no? Y era un tema de muy actualidad y en el caso que nos ocupa, en el tema de Clara, con unas elecciones casi en ciernes dentro de muy poquitos días, pues más actualidad imposible por una persona que dominara el tema y que hubiera trabajado mucho con una larga trayectoria en el mismo. No solamente eso, sino que también aportaríamos una entrevista, y le doy las gracias a Eva por acompañarnos, por parte de una periodista, y quién mejor que en este sitio, para que fuera realizando esa entrevista y provocara quizá la intervención del público, que sería quien más debería participar. Ese sería el formato que nosotros barajamos y era como les digo, este es el 7º. El hecho de que sea una periodista, que entreviste a una periodista, no tenía otro sitio que hacer que la Facultad de Periodismo, no podía ser de otra manera. Estaba el salón ocupado y tuvimos que hacer de la necesidad virtud. Para hacer de la necesidad virtud y venirnos aquí necesitamos personas virtuosas, ¿no? Y entonces ahí apareció la figura de Cristina y todo el departamento de formación, de comunicación, de TIC, todo el personal de la Fundación General de la Universidad de Málaga. La idea también vino avalada por la decana, Inmaculada, muchas gracias por acogernos en tu espacio, su personal de aquí, Marcial, vicedecano, que hoy no puede estar con nosotros, que se volcó con la idea de crear un Dialogando al exterior. Están los pájaros cantando, por tanto, la idea es que parece que ha gustado. Por lo menos a nosotros estamos muy contentos con ello. Por tanto, solo me quedaría agradecer a todas esas personas, he dicho, también el vicedecano de la Facultad de Turismo, que está aquí, que también nos acoge en esta casa. Y solo me queda agradecer a todas esas personas y en particular a Clara. No la voy a presentar yo porque me va a tener ese placer, lo va a tener Inmaculada, la decana. Muchísimas gracias por venir. Nos ha costado trabajo cuadrarlo, era una apuesta de ella, era una apuesta nuestra que viniera, se tuvo que posponer un par de veces, pero bueno, al final estamos aquí en una época de elecciones que creo que el tema lo merece. Eva, muchísimas gracias también por prestarte a ello. Y no me queda más que darle las gracias a todos ustedes. Sin vosotros esto no sería posible. Y los Dialogando y la Fundación existen fundamentalmente porque existen personas de la universidad y fuera de la universidad que quieren estar aquí y quieren acompañarnos. Solamente deseo que participen y que lo pasen bien. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes a todas y a todos y bienvenidos y bienvenidas a esta vuestra casa, la Facultad de Ciencias de la Comunicación y la Facultad de Turismo, que somos dos centros que convivimos en este edificio, pero muy cercanos y además en el que todo lo que hacemos hay que decir que somos vecinos y buenos avenidos, es decir, todo lo compartimos y lo hacemos muy bien. Por lo tanto, lo primero que también quiero que agradecer y constatar la participación de la Facultad de Turismo en todo lo que aquí hemos organizado en esta tarde de hoy. Es importante, yo creo también, en primer lugar, agradecer sobre todo a la Fundación dos cuestiones. Que apueste por este formato, que apueste por esta temática tan de actualidad y que además tengamos la satisfacción de que, y lo voy a decir así, nos hayan permitido que sea aquí, que sea en nuestro centro. Qué mejor que una Facultad de Ciencias de la Comunicación para acoger una temática como esta. Por lo tanto, al agradecimiento que nos hace la Fundación, nosotros le tenemos que decir justamente lo contrario, que es agradecemos nosotros a la Fundación el hecho de que queráis compartir este Dialogando y esta tarde con nosotros y con nosotras. También, por supuesto, quiero agradecer a Clara y a Eva que con sus agendas y en campaña electoral y con, si me permiten, la que está cayendo este día soleado, pues se permitan el compartir y el aportarnos su experiencia esta tarde y aquí. Y yo quiero destacar, voy a ser muy breve, aunque luego dirán, no es breve, se acaba enrollándose y acaba hablando más que nadie, pero bueno, ser muy breve y quiero destacar una cosa importante. En una facultad de comunicación siempre hablamos de la importancia, no podía ser de otra manera, de la libertad de expresión.
es una garantía de la democracia, pero no existe libertad de expresión real si no existe un conocimiento real y profundo de las cosas. Por lo tanto, tenemos aquí hoy a maldita hemeroteca. Si la ciudadanía no tiene el conocimiento de la realidad de lo que está pasando, no podemos decir que exista de verdad un ejercicio de derecho democrático. Por lo tanto, es importante todo eso que está tan de moda, de la fake news, del conocimiento, que la ciudadanía estemos informada, pero informada con noticias verdaderas. Por lo tanto, yo creo que es muy importante y el tema viene muy a colación y creo que hay que poner ese hecho en valor. Como ustedes saben, y si no lo saben, pues yo voy a hacer un resumen muy breve, contamos aquí con la presencia de Clara Jiménez. Ella es cofundadora de Maldita.es. Y para los que no lo sepan, que creo que no hay nadie, ¿qué es Maldita.es? Maldita.es es un medio de comunicación sin ánimo de lucro que yo creo, igual a lo mejor ella me contradice, que lo que busca es dotar a la ciudadanía de herramientas para que de verdad tengan el conocimiento verdadero de lo que está pasando, de si me están contando la verdad o no me la están contando, porque muchas veces hay un refrán por ahí muy español que dice es que una mentira muchas veces repetida acaba convirtiéndose en cierta. Pues para ahí está Maldita Hemeroteca, Maldita.es, que empezó, ahora lo diré como Maldita Hemeroteca, porque sí que es cierto que son las que sacan los colores a lo que está ocurriendo, para saber lo que es verdad y lo que no es verdad. Tirando del carro hacia atrás, ellos empezaron con una simple cuenta de Twitter que pues directamente se dedicaban a desmentir lo que los políticos habían dicho en el pasado y cómo a día de hoy pues habían cambiado de información. Aquello fue creciendo y se convirtió en espacios que estaban en el contenido, por ejemplo, del Objetivo, con Ana Pastor, y se fue extendiendo. A Maldita Hemeroteca le siguieron otras cuestiones como Maldito Bulo, Maldita Inmigración, etcétera, y se fueron creando. Y se atrevieron además en algo que lo comentábamos hoy en la comida, algo muy valiente. Llegó un momento que había que dar el salto, había que desvincularse y dejar de ser únicamente lo que era un contenido dentro de un medio de comunicación ya implantado y dentro de ciertas programaciones, y dieron el salto y crearon Maldita.es, que es lo que hoy nos trae, que no solo nos viene a la cabeza que desmiente, sí, saca las falsas noticias, pero no solo tiene eso. Yo creo que ustedes saben que tienen cuestiones como plugins que se pueden instalar en sus aplicaciones, con lo cual saltan las alertas cuando la noticia que llega es falsa. Tienen cuentas de Telegram, tienen verificación que en las cadenas de WhatsApp se le mandan las imágenes y ellos son capaces de verificar. Bueno, yo creo que todo eso lo contará ahora ella, pero está bien ponerlo aquí sobre la mesa. Y además de contar con ella, que seguro que nos va a ilustrar de todas estas cuestiones, contamos con la presencia de Eva Morel, que ya también lo han comentado. Y yo voy buscando, además de saber que es antigua estudiante de esta facultad, que todo hay que decirlo, hay que ponerlo también en valor, quiero decir que me ha llamado mucho la atención, que lo contaba esta tarde, cómo ella misma se define. Lo he sacado también por ahí de alguna historia y decía algo así. Ella quería ser crítico musical y acabó trabajando en dirección de arte durante 10 años. Y aquí está, por lo tanto, nos va a hacer muy amena además, y además va un poco coincidiendo con lo que nos decía Clara al principio, ¿no? Esa capacidad de, a pesar de la precariedad laboral, dar el salto, reinventarse y buscar nuevas maneras de, con un trabajo, ganarte la vida y de verdad siendo corresponsable y en contribuir a crear una ciudadanía crítica, que yo creo que para eso estamos los y las comunicadoras. Sin más, yo creo que le doy la palabra a Eva y a Clara, que son las encargadas pues, de hacernos una tarde seguro que maravillosa en la que todos y todas aprenderemos mucho. Muchas gracias. Muchas gracias. Vaya primero. ¿Ya? Lo sabía que me lo iba a decir. Bueno, hola, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. A los que os está dando el sol, ya dentro de muy poco os va a dar la sombra. Me lo han prometido.
Estoy segura de que va a ser así. Bueno, yo soy Clara Jiménez Cruz. Lo primero, daros las gracias por la presentación y por tenerme aquí en la Universidad de Málaga. Me hace mucha ilusión. Me parece que no hay mejor lugar para dar una charla que un patio así, con los pájaros cantando y las plantas por detrás. Es una maravilla esto. Vamos a intentar hacer esto un poco dialogado, pero además lo vamos a dialogar aquí y en redes. Yo voy a hablar 40 minutos. 40 minutos dan como para que se os ocurran 70 preguntas que se os van a olvidar si os damos al final un turno de preguntas. Así que tenéis ahí dos hashtags, malditaeduca y dialogando FGUMA, para ir planteando preguntas en Twitter. Eva las va a ir recogiendo y me las va a plantear luego en la mesa. Y la alternaremos también con preguntas del público, pero por si acaso surge algo durante la charla, que no se os quede ahí en la mitad. Bueno, voy a explicaros, para los que no lo sepáis, qué es Maldita.es. Somos un medio independiente, sin ánimo de lucro, y copyleft. ¿Qué significa esto de copyleft y qué significa lo de ser sin ánimo de lucro? Bueno, pues para empezar, que nosotros no somos una empresa, somos una asociación a día de hoy y nos vamos a convertir en una fundación, porque creemos que lo que hacemos en Maldita y que también la credibilidad que tiene la gente en nosotros tiene que ver con que la gente se sienta parte de Maldita. Os lo voy a explicar a lo largo de la charla cómo los malditos y las malditas, que es como nosotros llamamos a los ciudadanos que cooperan y colaboran con nosotros, son parte y construyen Maldita cada día. A veces es poniendo ingresos para que Maldita se pueda sostener, pero también es haciendo muchas más cosas que son las que de verdad enriquecen nuestro trabajo diario. ¿Qué significa lo de que somos copyleft? Bueno, pues que lo que creemos en Maldita.es es que lo importante es que la información veraz y contrastada llegue a cuantos más ciudadanos posible. Y para poder hacer eso, lo que hacemos es liberar todos nuestros contenidos y todas nuestras herramientas para que cualquier medio de comunicación, cualquier bloguero, cualquier ciudadano al final, profesores, por ejemplo, profesores universitarios, profesores de colegios, puedan cogerlo y llevarlo siempre sin alterar a esos espacios en los que ellos están, porque esa es la mejor manera y la manera más sencilla de intentar que la verdad se viralice, tanto como la mentira, que es realmente la lucha que estamos combatiendo aquí. Hacemos fact-checking. Vamos a ponerlo un poco en castellano esto, porque fact-checking al final tenemos palabras propias. Hacemos verificación, o como nosotros lo llamamos en Maldita.es, periodismo para que no te la cuelen. Tenemos un poco la sensación todos los ciudadanos a día de hoy que nos la están intentando colar de vez en cuando los políticos, esa cadena de WhatsApp que me mandan, ese artículo que me leo en un periódico que parece un artículo, pero no sé si es publicidad, pero no sé si es un editorial, pero no sé si es... Bueno, pues nosotros lo que intentamos es clarificar ese tipo de cosas. Esto es publicidad y los datos no están contrastados. Esta cadena que te han mandado en realidad no es de cuando dice que es ese vídeo que acabas de recibir en tu WhatsApp, o este dato de paro que te da un político que dice que sube o que baja, pues en realidad los datos no dicen exactamente eso. Y lo hacemos monitorizando el discurso público y político de diferentes maneras. Y para poder hablar de la desinformación en periodo electoral, primero tenemos que tener claros algunos conceptos importantes. Yo no hablo de fake news, no hablo tampoco de noticias falsas. Suelo hacer una cosa en las charlas, que es deciros que al primero que diga fake news o noticia falsa, luego me tiene que invitar a una caña. Y como estamos en una facultad, eso es relativamente fácil. Así que igual no os vais sin pagar. Siempre hablamos de bulos y de desinformación. Y me diréis, bueno, claro, pero esto te lo has sacado tú de la manga para poder decirle a la gente que te invite a una cerveza, ¿no? No. Todos los expertos en desinformación coinciden en que no debemos de hablar de fake news ni de noticias falsas por tres razones. La primera, porque es un término que se ha vaciado de significado. Cuando Donald Trump dice que algo es una fake news, o cuando Pablo Casado dice que algo es una fake news, o cuando la ministra portavoz dice que algo es una fake news, refiriéndose a las conversaciones de la ministra de Justicia con Villarejo, en realidad no se refiere a lo mismo que cuando yo digo que algo es un bulo o una desinformación. En realidad lo que ellos hacen es, como políticos que son, coger ese término, fake news o noticia falsa, y utilizarlo para atacar al periodismo. Y esto es tremendamente importante. La segunda razón es que la batalla también está en las palabras. Las noticias falsas nunca han querido ser noticias. Nunca han pretendido serlo. No les demos categoría de noticias, ni siquiera para decir que son falsas. Y a las webs que publican desinformación, no las llamemos medios de comunicación. Son páginas web que publican desinformación. Si vamos a luchar una batalla contra la mentira, también lo tenemos que hacer en cómo nos referimos a ella. Y la tercera razón es porque cuando decimos noticia falsa, pensamos en algo así.
con formato de noticia, algo que está dentro de una página web, que tiene una foto, que tiene un titular. Pero cuando hablamos de desinformación, la desinformación que vivimos en nuestro día a día, en periodo electoral y fuera de él, que recibimos en nuestro móvil, nos estamos refiriendo también a todo esto, a memes, a publicaciones en Facebook, a tweets falsos, a cadenas que se reenvían por WhatsApp. La desinformación y el concepto de desinformación abarca un ámbito infinitamente más amplio que no solamente son noticias, y también conviene que utilicemos palabras que definan bien a qué nos estamos refiriendo. Y a esto también nos estamos refiriendo. Y dentro de esa desinformación en el discurso público y político tenemos la del discurso público. Voy a dar 2 pinceladas y luego nos metemos más a fondo. Nosotros lo que hacemos es escuchar todo lo que dicen nuestros políticos y ver si lo que nos dicen es verdad o es mentira. No sé si os acordaréis de este momento del Congreso. En relación con mi tesis doctoral y con mi título de doctor de Economía, lo que le tengo que decir es que la tesis está publicada conforme a la legislación. Está colgada en TSEO. Y usted está, por supuesto que lo está. Infórmense ustedes bien porque lo está. Señor Rivera, sí lo está. Bueno, usted dirá que no. Lo que pasa es que usted, como en todas alguien otras dice muchas que sí, cosas, alguien dice que no, alguien miente, claramente. A ver quién. De tesis doctorales aquí sabéis un poco. Pues no. No estaba colgada en TSEO y lo que estaba diciendo el presidente del Gobierno en sede parlamentaria era falso. Y además una cosa muy importante que hace el fact-checking es que siempre te enseña las pruebas. Ahí tenéis la prueba, no está la tesis, está la ficha, que no es lo mismo. Bueno, esto de la verificación del discurso político, este señor que veis aquí se llama Bill Adair, yo siempre le enseño, le llamamos el padre del fact-checking en el ámbito internacional. En realidad él no se inventó el fact-checking, pero sí es quien, dirigiendo PolitiFact, que es un medio parecido a Maldita.es, pero en Estados Unidos, se inventó esto del truthometer para darle diferentes categorías a lo que decían los políticos y lo puso en marcha. Y de esto hace 10 años, que llega Maldita ahora, y llegamos con un poco de retraso en España a la verificación del discurso político. Todos los verificadores a nivel mundial pertenecemos a una red que se llama International Fact-Checking Network. Y esto que me diréis, lo has metido aquí como un pegote y no viene a cuento, es importante. Porque una de las cosas que más se nos plantea a los verificadores, que salimos a decirle a la gente cuando miente y cuando no miente, es ¿y quién verifica al verificador? Pues ellos. Pertenecer a esta red significa que cada año pasamos un examen auditado por un periodista, habitualmente un miembro de la Academia Española, que audita que efectivamente nuestro trabajo se hace conforme a unas reglas. ¿Qué reglas? Estas. Un compromiso con el apartidismo y la equidad. ¿Qué significa eso? Pues, por ejemplo, que en Maldita.es todo el mundo firma cuando entra un compromiso de apartidismo y equidad, que no pueden hablar políticamente en nombre de Maldita.es y que obviamente pueden tener una afiliación a un partido político, porque entre otras cosas yo no les puedo preguntar si están afiliados o no, son sus derechos y hay que protegerlos, pero sí les puedo decir que en el momento en el que asuman un cargo de representación dentro de un partido político o un cargo de representación en una institución pública por designación, pues ya no están en Maldita.es y eso está en los contratos. Un compromiso con la transparencia de fuentes. Yo siempre tengo que poder citar a mis fuentes. No puedo deciros esto es mentira porque me lo ha dicho una fuente anónima. No, yo tengo que deciros quién es mi fuente y ser perfectamente transparente. De hecho, una de las cosas que requiere el fact-checking es que vosotros en casa podáis reproducir exactamente el mismo desmentido que he hecho yo. Es decir, que podáis desmontarlo haciendo las mismas llamadas y las mismas búsquedas que he hecho yo. Un compromiso con la transparencia de financiación y organización. Si entráis en Maldita.es, hay una pestaña que se llama Nosotros, en la que podéis ver a todos los miembros del equipo y de dónde vienen nuestros ingresos y a qué se dedican. Un compromiso con la transparencia metodológica, contamos cómo hacemos las cosas y lo explicamos muy bien y además esa transparencia metodológica es la que nos protege a nosotros a la hora de ser ecuánimes. Es decir, todos tenemos un sesgo, ¿no? Cuando tomamos una serie de decisiones en nuestra vida diaria, inevitablemente, si yo decido fact-chequear una cosa y no verificar otra, ahí ya estoy introduciendo mi sesgo. La metodología es lo que protege que mi sesgo no afecte al resultado final. Os voy a explicar ahora cómo es esa metodología. Y un compromiso con una política de corrección abierta y honesta. Lo mismo, eso está publicado en la página web y además en Maldita, cada vez que tocamos un artículo, cambiamos una palabra, cambiamos el titular, hay un asterisco. Y al final del artículo hay un asterisco que dice, hemos cambiado el titular por esto y por esto.
A veces es que hemos corregido, pero a veces es que hemos ampliado la información, o a veces es que la gente está entendiendo una cosa que claramente hemos explicado mal y, por lo tanto, tenemos que rectificar el artículo, pero nos parece que lo honesto es decirle a la gente que lo hemos cambiado. Y volvemos a esta parte de la desinformación en campaña. Aquí hay un poco de todo, hay cosas que son de campaña electoral y cosas que no, pero creo que es la mejor imagen para hacernos una idea de a qué nos enfrentamos cuando hablamos de desinformación en el discurso público en campaña. La metodología de Maldita depende de varias cosas. Estos son los 3 pasos básicos para Maldito Bulo, ¿vale? Detectar cuál es la desinformación que se está moviendo. Nosotros tenemos un modelo que es un poco diferente del de otros medios de verificación porque nosotros lo basamos todo en nuestra comunidad. Es decir, que son esos malditos y esas malditas los que nos mandan toda la desinformación que circula por sus móviles. ¿Por qué hemos hecho esto? Bueno, pues porque en realidad en un país en el que, como en España, hay 4,7 millones de españoles en Twitter, de 46 millones, y sin embargo el 36% de la población utiliza WhatsApp a la hora de consumir información, yo lo que necesito es saber lo que se está moviendo en WhatsApp, no solo lo que se está moviendo en Twitter. Y de hecho, desde que abrimos nuestro servicio de WhatsApp, nos hemos dado cuenta de que la desinformación siempre llega antes a WhatsApp. Y luego ya llega a Facebook y luego ya llega a Twitter. Y cuanto antes la paremos, mejor. Los malditos nos envían la desinformación que reciben, nosotros hacemos ese proceso de desmentido, que ahora os voy a explicar exactamente cómo es, y luego además la comunidad vuelve a ser parte inevitable de nuestro proceso, porque de la misma manera que yo no puedo leer los WhatsApps de vuestra familia y de vuestros amigos, y estoy segura de que estáis muy contentos de que no lo haga, como yo también estoy contenta de que no podáis leer el mío, necesito que también esos malditos y malditas vuelvan a sus grupos de amigos y de familia y les digan: oye, esto que me mandaste ayer es mentira, porque la única manera de poder diseminar la verdad en lugares tan opacos como WhatsApp es con comunidad. Bueno, os decía, el proceso de detección, para que os hagáis una idea, recibimos 250 mensajes de WhatsApp al día, lo cual no sé cómo serán vuestros chats, pero es una gran locura para nosotros en la redacción y, de hecho, nos tomamos turnos para ver todo lo que entra, porque lo que sí que queremos es poder responderle a todos los ciudadanos, aparte de los mensajes de Facebook, de Twitter, las consultas que nos mandáis por email, bueno, un montón de cosas. Y os decía que eso era importante, lo de la metodología, porque era lo que evitaba sesgos. Nosotros lo llamamos el método del palante. Igual el nombre no es lo más académico del mundo, pero a nosotros nos funciona y además viene definido por cómo se crea ese proceso. Poneros que empezamos a ver qué es todo lo que se está moviendo que nos manda la comunidad. A partir de ahí decidimos qué es lo que vamos a verificar en base a 2 variables. La primera es la viralidad. ¿Qué es lo que más se está compartiendo? Pues eso es lo primero que tenemos que intentar parar, ¿no? Y la segunda es la peligrosidad. No es lo mismo, qué sé yo, una cadena que dice que las cremas del mercado no dan cáncer, que es preocupante, pero no es lo mismo que si, por ejemplo, en unos incendios en Galicia y Asturias en el año 2017 empieza a circular un meme que dice que el agua en Vigo está contaminada y no se puede beber. No es lo mismo. Eso es peligrosidad y eso es salud pública. Y a eso le entramos cuanto antes, porque cuanto antes lo paramos, antes deja de compartirse la mentira y antes se viraliza la verdad. Se le asigna a alguien eso que decidimos que vamos a verificar, a un redactor. El redactor hace su trabajo. Ese trabajo depende mucho de qué sea lo que estamos verificando, ¿no? A veces hay que hacer una serie de llamadas a fuentes oficiales, a veces hay que mirar datos, a veces hay que hacer un análisis forense de imágenes. Es muy, muy, muy variable. Una vez que ya tiene el desmentido montado, esa persona, tenemos un grupo de Telegram, que lo veis ahí, un poco pequeño, pero manda el desmentido al grupo de Telegram. Y a partir de ahí hay que votar. En un grupo en el que ahora mismo somos 18 personas, hay 8 personas con derecho a voto. Tiene que haber una mayoría simple, es decir, 4 votos a favor y ninguno en contra, porque todos tenemos derecho de veto para que algo salga. ¿Qué pasa con un proceso así? Que es muy garantista y, por lo tanto, nos equivocamos muy poco, por no decir que yo sepa, nos hemos equivocado una vez desde que empezamos, pero también que hay mucho trabajo que nos sale. Alrededor de un 20% de todo lo que verificamos, hay un momento en este proceso en el que hay alguien que dice, pues yo no estoy seguro. Y si una persona no está segura y veta, no se sale. Y nos pasa cada día, no pasa nada. Lo que tenemos que estar es muy seguros de lo que estamos verificando y cómo lo estamos haciendo para poder salir a deciros que algo es mentira. Porque si no, nuestra credibilidad, que probablemente es nuestro mejor valor y lo único que tenemos, se rompería.
Y ahora he traído un vídeo que a mí me humilla un poco, pero que creo que es muy ilustrativo para que veáis qué tipos de desinformación existen y en qué os tenéis que fijar, que también es importante que hoy os quedéis con eso a la hora de analizar la desinformación que llega a vuestro móvil. Hoy, aquí, manual para que no te la cuelen. Lo primero de todo, una regla básica. Si no lo tienes claro, si no estás seguro de que la información sea real, no lo compartas. En esto, tú también eres responsable. Así que recuerda una cosa, siempre puedes consultar a los especialistas. Hay dos razones básicas por las que se publican noticias falsas. Porque da dinero. A base de clic, 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 hay alguien que está ganando pasta. O por ideología, para crear un determinado estado de opinión que favorece unas ideas determinadas. 6 son las reglas para que no te la cuelen. La primera, ¿quién lo publica? Vale, que sí, que los periodistas no estamos en nuestro mejor momento. Pero hombre, ¿conoces al medio? ¿Lo has leído alguna vez antes? Incluso si lo conoces, pero te huele un poco raro, pregúntate, ¿está contando alguien más esa historia? Yo que vosotros desconfiaría de esas grandes exclusivas que solamente lleva una web en internet. Los papeles desclasificados del 23F salen a la luz. El rey organizó el golpe de Estado. Toma ya. Ahí es nada, ¿eh? ¿En serio crees que ningún otro medio se iba a enterar de una desclasificación masiva de papeles de Estado en España? ¿Sabes por qué? Porque es un bulo. Y aquí entra la regla número 2. No te quedes nunca, jamás en el titular. ¿Sabes qué pasaba cuando abrías esta noticia? Que era un copia-pega del blog de Ana Sagasti. Tal cual. Regla número 3. Si tu suegra, tu primo, tu cuñado te manda una noticia un poquito rara, ojo, cuidado. El PP propone que la edad legal para mantener relaciones sexuales sean los 21 años. ¿Te ha hecho gracia? Pues a tu suegra tampoco. Pero los que se han inventado esta noticia dicen que es humor. Y claro, si a ti no te hace risa, te la cuelan como si fuera real. ¿Cómo saberlo? Vete a la página principal. ¿Qué otras noticias publican? ¿Son raras? Graciosillas, tienen un puntito más de humor. Quizás ahí ya podemos saber que es una noticia falsa. La mayoría de las páginas satíricas no dicen que son humor en su portada. Hay que irse abajo de la página y ahí ya, en el aviso legal, lo especifican. Y ya que estamos hablando de esto, ¿por qué lo llaman humor cuando quieren decir clics? Regla número 4. Las citas falsas. No, nunca, jamás ha dicho Aznar que Dios hablará con él después del atentado de ETA. Y no, tampoco hay declaraciones de Pablo Iglesias diciendo Gora ETA. Es lo que tienen las citas falsas, que es que no existen. Dos cosas básicas que nos sirven de regla. La primera, si no tienen fuente, si no sabemos dónde lo dijeron ni en qué formato. Y la segunda, si no tienen fecha, no os fiéis. Número 5. Las alertas falsas. Los limones con clavos, la crema del Mercadona, las alertas de WhatsApp que te manda todo Dios. Son bulos. Dos cuentas en redes sociales, la de la policía y la de la Guardia Civil, y el hashtag StopBulos nos solucionan casi todas estas cosas. Última e importantísima, la ideología. París se quema París. Y últimamente parece que se quema todos los días. Ojo, mucho ojo con la recuperación de noticias del pasado para crear una realidad distorsionada que favorece una determinada ideología. Con este mismo fin podemos encontrar noticias reales a las que se le van añadiendo matices falsos con determinada intención política. Por ejemplo, en Italia, un hombre viola a una menor. Noticia real. Hay quien convierte esto en algo más. El hombre es refugiado y vive acogido con esa familia. Todo falso. Estos son los bulos más complicados. Requieren tiempo, requieren fuentes y requieren trabajo periodístico. Para estos, sobre todo para estos, está maldito bulo. Bueno, ese vídeo que hicimos en El Objetivo hace ya unos años, y hay algunas cosas que se han quedado un poquito anticuadas. Por ejemplo, decir París se quema París ahora mismo no es lo más adecuado, pero en ese momento la percepción era otra. Lo hemos transformado en unas pegatinas que tienen por ahí diferentes personas que os llegarán en algún momento para que os las llevéis a casa y las tengáis muy a mano cuando recibáis cualquier desinformación. Voy a ir yo mientras contándoos otras cosas. Me diréis, a ver, algunas de las cosas que desmentís en Maldita no se las cree nadie, se las cree alguien. Y esto es una cosa que nosotros hemos aprendido a base de años de estar escuchando a la ciudadanía.
hay un nivel en el que estamos los periodistas, los políticos, la gente que está en Twitter, básicamente, los ciudadanos informados, en el que efectivamente sabemos distinguir unas cosas de otras. Y sabemos que, por ejemplo, una cosa que hemos desmentido en Maldita, una mosquita no te puede dejar embarazada de un solo picotazo. Pero esa es una pregunta que nos han hecho varios ciudadanos, no uno, varios, como para que consideremos que es viral, como para que consideremos que tenemos que entrar a desmentirlo. Una de las primeras asunciones que hicimos en Maldita fue pensar, si escuchamos, a lo mejor escuchamos el resto de la conversación que sucede en esos grupos de WhatsApp y a lo mejor hay historias que nosotros periodísticamente no consideramos relevante, como la de la mosquita, pero que la gente se está creyendo y que nadie está entrando a desmentirle. Ahí es cuando empezamos a crear ese círculo de la comunidad y por eso es tan importante que la gente nos cuente efectivamente qué es lo que se está compartiendo y que la gente se está creyendo en sus canales opacos y privados, que yo no puedo leer, pero que sí me pueden acercar a través de los ciudadanos. Y por ahí me lleva a los bulos de campaña y los bulos que hemos visto y la desinformación que hemos visto en elecciones, de la cual habrá alguna que me diréis, yo nunca me la he creído, pero hay gente que, insisto, se la cree. Y cuando hay gente que se la cree, eso significa que puede estar influyendo en cómo toma las decisiones finales. Y por eso es tan importante, incluso si a lo mejor para los que estamos aquí no, para otra parte de la población que no consume diariamente porque no le da la vida, porque trabaja 10 horas al día y llega a su casa y lo último que quiere es leerse el periódico, también hay que darle herramientas fáciles y sencillas para que se pueda proteger de esa desinformación y para que a la hora de votar, en este caso, en unas elecciones, tome la decisión de su voto informado. Tome la decisión que tome, que tenga todos los datos y hechos contrastados para tomarla. Las tres cosas que más hemos visto, os voy a poner algunos ejemplos para que os hagáis una idea de desinformaciones de campaña. Son los bulos a lo largo de la campaña, la jornada de reflexión, que ha sido brutal y ahora os lo voy a contar, y el poselecciones, que parece que nos olvidamos, como ya hemos votado ya da igual. No. La cantidad de bulos sobre presuntos pucherazos que ha habido después de estas elecciones es preocupante porque que una parte de la población crea que efectivamente ha habido un pucherazo en España, que es un país en el que es muy complicado que eso ocurra, significa que la percepción que tenemos de nuestra democracia también está cambiando. Y por eso es tan importante desmentirlos y prestarles atención. Por ejemplo, supuestas papeletas inválidas. Hubo una papeleta en León de Vox al Senado que llevaba un 10 delante y se empezó a decir, Vox Zaragoza, por ejemplo, pero tuiteros en general, empezaron a decir que esa papeleta alguien la había hecho a mala fe y que no iba a ser válida y era para que no contabilizasen los votos de Vox en las elecciones. Lo vimos también con papeletas de Podemos. ¿Qué hicimos? Bueno, pues contrastarlo. Llamamos a la Junta Electoral en León y nos dijo, sí, es válida, se puede votar con ella. Ya está. Siguiente. Dejamos de crearnos ese castillo de que alguien está intentando manipular las elecciones con papeletas falsas. Las encuestas trucha. Una de las razones por las que en parte ha habido una percepción como de que Vox iba a sacar 80 diputados es porque había circulando encuestas que no eran encuestas. No sé si os acordáis o os ha llegado esa supuesta encuesta que le daba, ¿cuántos son? 70 escaños a Vox de un tal Francisco Carrera que clavó la encuesta de las elecciones andaluzas. Ahí veo algunos que sí que les suena y que van diciendo que sí en el público. Bueno, en realidad no era una encuesta metodológica, una encuesta que se hace como se hacen los estudios demoscópicos. Era una porra. Es que era eso, el propio Francisco Carrera decía, bueno, es mi porra. Pero ¿qué pasó? Que hubo varios, y en este caso sí, medios de comunicación que se la colaron y la publicaron como encuestas. Y esto también afecta en cómo votamos y cómo tomamos la decisión a la hora de ir a las urnas. Por eso también hay que desmontarlas y prestarles atención. Bueno, más cosas que hemos visto. Fotos falsas. Este Photoshop está mejor hecho de lo que parece así. Se supone que son carteles del Partido Socialista con la cara de Otegi. Claro, es increíble para los que estamos aquí. Pero volved a esa conversación. Bajémonos del pensamiento élite de periodistas. Bajemos a la conversación de la calle. A la persona que en realidad no ha visto ni un mitin de Pedro Sánchez y no sabe si está hablando o no de Otegi. Y de hecho ha habido varias webs que han publicado que Otegi estaba pidiendo el voto para Pedro Sánchez. Y luego la falta de contexto. No sé si habéis llegado a ver esta foto. Esto sí que ha sido un evento puramente tuitero, pero fue brutal cómo se viralizó. Irene Montero se suponía que aparecía en una foto en Ginebra visitando a Ana Gabriel con Otegi y con Tardá. Irene Montero, es que, bueno, me voy a acercar así por aquí. Se supone que Irene Montero es esta
chica morena con la mano en la boca, ergo no se le ve la cara, vestida con unos vaqueros y una camiseta blanca, que sí, podría ser Irene Montero, pero podría ser yo. O sea, no hay una gran diferencia. Bueno, era una diputada de Esquerra, no era Irene Montero, y sin embargo se decía que era Irene Montero y se viralizó un montón. Y esto también influye en cómo se vota. Y otra cosa que nos ha sorprendido en estas elecciones es que, de hecho, lo vimos venir, ¿vale? Nosotros vimos venir que la jornada electoral, porque ha pasado en otros países, las 48 horas antes de que se vote, son especialmente delicadas, especialmente peligrosas. Y en un país como España, en el que encima no se puede hablar de política, la jornada de reflexión es todavía más peligroso. Es tan peligroso que decidimos montar un equipo de emergencia bulera y hacer un llamamiento a la comunidad. Hola, malditas y malditos. Hoy es jornada de reflexión y hoy hay que protegerse más que nunca para que no nos la cuelen. Por eso Maldita tiene equipo de emergencia bulera, para que votes sin mentiras, con todos los datos y hechos comprobados y toda la información. Pero esto no es solo cosa nuestra, te necesitamos hoy más que nunca. Mándanos los posibles bulos que recibas a nuestro servicio de WhatsApp, comprueba las desinformaciones en nuestro buscador y no te calles si ves un bulo. Hoy es un día de batalla contra la mentira. Si alguien en un grupo de WhatsApp manda un bulo, contéstale, dale los datos, mándale el desmentido. Colaboración y comunidad frente a la mentira. Esta batalla solo la podemos ganar si estamos juntos, porque juntos es mucho más difícil que nos la cuelen. Bueno, este lenguaje casi bélico que utilizamos en Maldita a veces, lo hacemos aposta, está pensado, porque nosotros creemos realmente que esta batalla solamente la ganamos todos juntos, que por mucha malditismo que nosotros vayamos haciendo por ahí y mandando a los grupos de WhatsApp, o conseguimos que toda la ciudadanía se conciencie, y por eso también estoy yo hoy aquí y he hecho, como decían antes, el esfuerzo por venir en un periodo electoral que para mí no es nada fácil. Salirme de la redacción tiene que ver con que yo creo que es muy importante que vosotros volváis hoy a casa y a vuestros curros en el futuro, los que vayáis a ser periodistas, y estéis pensando en esto. Estéis pensando en que si no conseguimos hacer llegar la información verificada a los ciudadanos, en realidad perdemos la batalla. Porque la mentira va muy rápido, y más con las plataformas ahora mismo, y más con las redes sociales, en fin, tenemos que prestar mucha más atención. Y la tercera tipo de desinformación que os decía que habíamos visto en estas elecciones son los bulos. Bueno, estos son los bulos que hicimos en la jornada de reflexión, perdonadme, que llegamos a desmentir 11 bulos en un día, 11 bulos nuevos, totalmente nuevos. Poneros que a lo largo de la campaña a lo mejor habíamos identificado 40, 45, en un día, 11. Y la tercera son los bulos de pucherazo o fraude electoral. Eran 13 ayer que hice la presentación, hoy ya son 15, porque hoy han salido otros 2 nuevos. Y esto os decía que parece que nos olvidamos y decimos, bueno, la desinformación hasta que se vota y luego ya... No, si la gente tiene en la cabeza que realmente en una democracia como la española se puede alterar el resultado de unas elecciones para que ganen unos y no otros, estamos afectando a la concepción que tenemos de la democracia. ¿A dónde estamos? ¿A qué somos? ¿A cuáles son nuestras instituciones? Y estamos básicamente destruyendo ese tejido democrático que nos construye y nos aguanta como ciudadanía. Por eso es tan importante también comprobar este tipo de cosas y, si no son verdad, no compartirlas, frenarle al que nos las cuenta. Ese llamamiento que hacíamos en el vídeo de si alguien te dice algo que crees que es un bulo, díselo. Eso es batalla. Eso es la lucha contra la mentira. El que también, con mucho cariño siempre, por favor, que no se trata de dejar en ridículo a nadie, y menos en un grupo familiar, a nuestro tío, siempre desde el cariño, explicarle a la gente que algo es falso y que está contrastado. Que estamos ahí para eso, sobre todo nosotros que somos periodistas, los que estamos aquí. Para que os hagáis una idea de cuánto funcionó esa llamada a la comunidad en la jornada de reflexión, no se ve nada porque es muy pequeño, pero os lo cuento yo. Una consulta por minuto a lo largo de ese día. Cada minuto había un ciudadano que nos mandaba una pregunta. Y la desinformación en elecciones, claro, también son ellos, inevitablemente. Y además, creo que hay algo que está cambiando. Os voy a contar por qué. Nosotros hemos hecho muchísima verificación de políticos en estas elecciones. Y además no lo hemos hecho solos. Nosotros creemos en Maldita que la colaboración es indispensable. Y eso yo creo que es algo además que va a pasar cada vez más en los medios de comunicación, ¿no? Estamos acostumbrados a pensar
en los grandes medios que lo hacen todo por sí mismos y que luchan unos contra otros, ¿no? Y el mundo nunca colaborará con el país, porque ese es un poco el paradigma en el que hemos vivido hasta ahora, pero en el momento en el que todos nos volvemos digitales y la tarta publicitaria es más pequeña y además bastante más reducida, y en el que todo el mundo tiene acceso a cualquier tipo de medio de comunicación y no tiene que comprar el periódico, sino que solamente tiene que entrar en una página web, y de hecho, si tienes que pagar por entrar, probablemente te vayas a otros. Es muy importante que para invertir en determinadas cosas que requieren mucho esfuerzo y mucha gente para hacerlas, nos coaliguemos con otras redacciones. En el caso de Maldita.es nos hemos aliado para hacer fact-checking político con el Diario.es y con Radio Televisión Española. Hicimos verificación en directo de los 2 debates electorales. ¿Cómo es una verificación en directo? Que esto tiene su miga. Para empezar, en total debíamos de ser unas 30 personas trabajando solamente para hacer la verificación en directo. 30 personas de 3 medios diferentes que además no tenían experiencia de haber trabajado conjuntamente, y también hay que coordinarse, y eso siempre es el drama de trabajar en equipo en una colaboración tan grande. Nos ponemos a escuchar cuando empiezan a hablar y vamos recogiendo todas las afirmaciones que son susceptibles de ser verificadas, porque yo puedo verificar que hoy hace 23 grados, pero no puedo verificar que hoy hace un día estupendo. Eso no es una información verificable. Eso es una opinión, está muy bien, se pueden tener, no pasa nada. 250 afirmaciones entre los 2 debates y las 3 redacciones colaborando. Al final, en total, de esas 250 verificaciones, identificamos alrededor de 30 falsedades. Hay cosas que no llegamos a verificar porque el proceso para hacerlo era muy largo, y luego había cosas que eran verdad, que también está bien. Lo que pasa es que en Maldita.es, en esa metodología que os decía que rige cómo hacemos nosotros las cosas, tomamos una decisión desde el principio. Solamente vamos a contar las mentiras, porque las verdades ya se da por hecho que las dicen, ¿no? Yo no tengo que salir a decir, esto que ha dicho fulanito de tal es verdadero. Doy por hecho que lo que me dice es verdadero. Te voy a contar solamente lo falso. Esto supuso que pudiéramos hacer la verificación que hicimos en el Twitter de Maldito Dato en directo. La verificación en directo después del debate, que es súper importante. El impacto que tiene que después de un debate electoral tú salgas a decir que alguien ha mentido es mucho mayor que si lo publicas 4 días después en una página web. Y luego esto, que es la joya de la corona de estas elecciones para Maldita.es, que es la aplicación. Hemos conseguido, una de las marcas de la casa de Maldita es desarrollar herramientas tecnológicas para los ciudadanos. Y hemos conseguido desarrollar una aplicación que, yo creo que lo decía Inmaculada antes, cuando entras en una página web que publica desinformación con regularidad, te avisa, como una notificación, como cuando te escriben un WhatsApp y te dice, ojo, cuidado con esta página, que a lo mejor lo que lees es mentira. Pero además te permite filtrar los bulos de las desinformaciones que veíamos al principio por temáticas, te permite buscar por palabra y por imagen, y en los debates electorales te permitía seguir un río en directo. Y esto, para los que estáis pensando en ser periodistas o estáis en el camino de convertiros en periodistas, hay que empezar a pensar un poquito más así y un poquito menos en escribir artículos y hacer vídeos de tele. ¿Por qué? Porque ¿cuántos de vosotros, cuando estáis viendo la tele ahora mismo, no tenéis el móvil en la mano? Bien, ninguno. 1, bueno, 2, vale, ¿de qué seremos aquí? ¿50, 60? 2. Si cuando estamos viendo un debate político tenemos el móvil en la mano y tenemos una herramienta en la que mientras estamos viendo el debate en directo nos va diciendo, eso que acaba de decir es mentira, ese dato del paro que acaba de dar y que a ti te ha parecido súper convincente y que a lo mejor estás pensando que le vas a votar, es mentira. Eso ayuda a que estés mucho más informado a la hora de percibir, por ejemplo, los debates políticos. Y ahora ya voy a ir recogiéndome. Esto de la desinformación no es un fenómeno nuevo. Aquí hay gente muy joven, pero hay gente que recordará el sorpresa, sorpresa. Ricky Martin, una joven, un perro, un tarro de mermelada. No sé si necesitáis que lo explique. ¿Hay alguien que no sepa de qué estamos hablando? ¿Hay alguien que no sabe de qué estamos hablando? Lo explico. Me va a costar un montón explicar esto, pero me he arriesgado, así que me toca. Bueno, una noche... Espera, que no vamos a llegar ahí todavía. Una noche del año
¿995? Ah, no, que me quedan 5 minutos. 1900. Gracias, Eva. Bueno, es que ahora mismo no lo leo. Da igual, una noche, cuando había un programa que se llamaba Sorpresa, Sorpresa, que presentaba Concha Velasco, era un programa que acababa tardísimo. Te lo estoy contando a ti porque me has dicho que no sabes lo que es, ¿eh? Acababa tardísimo, tardísimo. Y entonces empezó a circular en las oficinas, porque de aquella no había WhatsApp, en las oficinas de la gente y en los institutos y en las clases de universidad, que madre mía lo que había pasado la noche anterior en Sorpresa, Sorpresa, a las tantas de la mañana, que Ricky Martin había ido a darle una sorpresa a una niña y se había metido en un armario en su cuarto. Y que entonces la niña había entrado con un perro y un tarro de mermelada y Ricky Martin no sabía qué hacer. Creo que ella no necesita explicarlo mucho más porque hay algunos menores, sobre todo. Claro, ¿qué pasaba entonces? La desinformación ha existido siempre, pero desinformaba quien podía hacerlo. El origen de esta desinformación nosotros la hemos rastreado alguna vez y creemos que viene de una llamada en un programa que también había antes en la cadena SER hasta altas horas de la noche que se llamaba Hablar por Hablar, en la que alguien llamó y dijo, madre mía lo que acaba de pasar en Sorpresa, Sorpresa. Pero es un poco difusa la información. De todas formas, antes desinformaba quien podía. Ahora la información se ha democratizado y todos podemos leer 7 periódicos al día, o 20, o 70, o los que queramos, y ver la tele americana, y ver la tele francesa, y ver la tele sudafricana. Y también podemos desinformar muy fácil, porque desinformar nos cuesta poner un tuit y hacer que se vuelva viral. Es sencillísimo. Cualquiera de nosotros se puede crear una página web y decir que es un medio de comunicación y empezar a publicar mentiras. ¿Y cómo se resuelve esto de la desinformación? Pues igual que antes. Oye, tú eres víctima de un bulo y lo cuentas. Durante los últimos días se ha hablado mucho de este programa, Sorpresa, Sorpresa. Sí, estoy acabando. Pero no por los motivos que todos hubiéramos deseado. Hemos sido víctimas de un bulo. Nos han atacado en una especie de locura colectiva. Un ataque en el que se hablaba de algo que nunca ocurrió y de protagonistas que nunca han existido. Se ha hablado mucho de eso y nosotros queremos hacerlo hoy, si ustedes me lo permiten, sí, diciendo solo 3 palabras. Todo es mentira. Pues eso. ¿Cómo se combate la desinformación en 1999 y ahora? Pues diciendo que las cosas son mentira, y ya está. Eres víctima de un bulo y lo cuentas. ¿Pero por qué ha cambiado esto? Aparte de porque se ha democratizado esa manera de desinformar. Bueno, porque los medios de comunicación también estamos un poquito malitos y hemos perdido mucha credibilidad en los años de la crisis. Y eso, inevitablemente, ha afectado a la percepción que tienen los ciudadanos de nosotros y a la manera en la que los ciudadanos se informan. No solamente recurren a los medios de comunicación, sino que han buscado vías alternativas que a veces les dan hechos alternativos, y eso es un poco más problemático. Nos cuestionamos todo, el movimiento antivacunas, lo estamos viendo, todo el auge de las pseudociencias, las supuestas terapias de curas del cáncer que no existen, todo. Y luego las plataformas, y cuando digo plataformas hablo de Google, hablo de Facebook, hablo de Twitter, no ayudan tampoco, ¿no? El que lo que nosotros percibimos y la manera en la que percibimos la información venga regida también por algoritmos, significa que viraliza lo que tiene mayor capacidad para viralizar, y eso los malos lo saben muy bien. Y los periodistas probablemente no tan bien, y por lo tanto se viraliza la desinformación de los malos y no tanto la información periodística. Pero pasa una cosa, y es probable que los más jóvenes que estáis aquí hayáis tenido un poco esta sensación en algún momento, que es que como hemos empezado a consumir en móvil, hemos perdido una cosa que en Maldita llamamos el ancla. El ancla es eso que antes nos decía cuando escuchábamos los pitos de la radio, que empezaba un boleto. Y aquí habrá gente que no sepa ni lo que son los pitos de la radio. El ancla es eso que hacíamos de tocar un periódico y decir, vaya, aquí hay información, esto es un periódico. O eso que nos pasaba cuando poníamos el informativo a las 3 de la tarde y empezaba la cabecera del informativo y sabíamos que esa era un ancla informativa, que eso que íbamos a consumir era información. Ahora que consumimos información todo el rato, por supuesto, pero lo hacemos en un móvil, no tenemos anclas. Os voy a demostrar cómo esto es clarísimo. Ahí hay una noticia falsa y una real, y se parecen un montón. Iñaki Urdangarín condenado por corrupción a 6 años y 3 meses de cárcel. ¿Noticia real?
Bulo. Urdangarín tendrá una paga en Suiza para sus gastos. Y sin embargo tienen exactamente la misma estructura. Pero como no tenemos ancla, no tenemos papel, no tenemos pitos de la radio, no tenemos cabecera informativa, esto cuando lo vemos dentro de un móvil nos pierde. No sabemos si estamos consumiendo un medio de comunicación o no. Y eso tiene una vuelta de tuerca más, que son los diferentes formatos en los que hemos empezado a consumir información. Yo estoy segura de que todos habéis visto vídeos de Playground y os parecen maravillosos y os parece que están muy bien hechos y además os dan una información que valoráis. Pero entre un vídeo de Playground y un vídeo hecho por un desinformador, la estética es muy parecida. No tenemos otra vez anclas que nos digan si algo es información o no lo es. Y si lo llevamos ya directamente al WhatsApp, los audios grabados de «me acaba de decir mi tía que tiene un primo policía que...». En realidad eso no nos da ninguna información veraz o verídica necesariamente, pero es una voz que apela a nosotros, que nos dice que tiene una familia, ¿qué tal? Seguimos sin tener anclas, pero nos parece que es información. Aunque sea información de patio de vecinos, nos parece que es información. Lo mismo nos pasa con los vídeos, lo mismo nos pasa con las cadenas de WhatsApp o con las capturas de noticias. Un ejemplo que estoy convencida de que a más de uno os ha llegado, una fragata española poniendo el himno de España en la costa de Gerona a todo volumen. Es una captura que circula por Internet, que viene de una noticia real, pero de una noticia real del año 2005, creo recordar. Claro. La cosa cambia, el contexto cambia, la historia en general cambia, porque además ahí solamente aparece el principio de la noticia y la foto, no te cuentan el resto de la historia. Consejo, creo que ya tenéis las pegatinas, son así. Frena, piensa, verifica. Los que sois periodistas o vais a ser... O sea que... mentalizaros que si vais a estar en una redacción digital este año o el que viene o el siguiente o dentro de 3, tenéis que saber verificar. Necesitáis tener herramientas para verificar, porque de repente va a haber un atentado y vais a empezar a sacar información de redes sociales. Y si no sois capaces de saber si el vídeo que vais a meter en un informativo es de Rusia de hace 10 años o de ese atentado, tenéis un verdadero problema que afecta directamente a vuestra credibilidad y a lo que va a ser vuestro futuro, en cualquier caso. Frenad, pensad, verificad y haced periodismo para que nos la cuelen. Y ya. Siéntate. Hola a todos, ¿qué tal? Gracias, Clara. Te cuento, Twitter ha estado echando humo y pero son me ha preguntas costado. Fáciles. Algunas son fáciles y otras son un poco para pillarte. Vaya. Pero te voy a empezar con una de Twitter que me ha gustado. Te voy a hacer un par de hechos y luego voy a entrar ahí un poco en materia, porque quiero que hablemos de un poco de desinformación, pero también quiero que... A ver, estamos en una facultad de comunicación, soy estudiante y yo creo que también es importante hablar un poco de esa parte de emprendimiento, de nueva idea, de qué podemos hacer en el futuro y todo esto. Entonces yo creo que podemos hablar un poquito, pero voy a empezarte con la primera, que yo creo que es un poco para pillarte. La dice, sostiene Esto es lo que Natalia. pasa cuando traes a que te entrevisten amigas, ¿sabes? Sí. Que van a por la Es lo que pregunta de hay. pillar la primera. Sostiene Natalia, dice: hola Clara, aquí va mi pregunta. Es un poco curiosidad malsana. ¿Cuál fue ese único caso en el que falló el método Palante? Yo no lo puedo contar, claro, pero ella lo puede decir. Bueno, estamos todavía rechequeándolo porque no estamos ni siquiera seguros de haber fallado, pero tenemos dudas. Es una pancarta... Hay muchos niños delante, otra vez. Entonces voy a intentar ser discreta. Es una pancarta en la que aparecía una chica sujetándola que dice vegana para casi todo. Si la busquáis en Google vais a saber a qué me estoy refiriendo porque, insisto, hay muchos niños delante. Entonces, creemos... Hay dos versiones de esa pancarta. Una es la que no puedo contar y la otra es una manifestación antiabortista en Argentina. No estamos seguros de cuál es la real.
y estamos todavía rechequeándolo porque dijimos una cosa un día y ahora estamos reverificando si estamos en lo cierto o no, porque nos han surgido dudas después de hacer el proceso. A veces pasa. Pero lo importante es, o sea, lo que hemos hecho ha sido tumbar ese artículo y poner está en revisión, que eso también es muy importante. O sea, la mejor manera de mantener la credibilidad tiene que ver con que cuando te equivocas, que todos nos equivocamos, y yo entiendo que cuando a veces entramos a verificar a un medio de comunicación que ha cometido un error, como lo podemos cometer cualquiera, y se me enfadan y es como, no pasa nada, no pasa nada. Rectifícalo. Y yo saldré a decir que lo ha rectificado. Ahora, rectifícalo bien, de manera honesta, contando que te has equivocado y que has rectificado. No borres la página, no cambies el titular y hagas como que aquí no ha pasado nada, que es en general lo que hacen los medios de comunicación en España. Vale, tengo ahora otra pregunta que me va a ir luego perfecta para ya empezar a hablar de cositas. Ana Belén Castaño dice, los bulos no solo son un negocio, sino que también sirven para fastidiar y atacar a las emociones de las personas. ¿Cómo concienciamos a las personas de esto de manera efectiva y que se den cuenta de que es un bulo y no lo compartan por más que sea de su ideología? Bueno, yo creo que eso ya ocurre. Nosotros siempre decimos que aquí están los buenos, ¿vale? Y aquí están los malos. Y aquí está todo lo que está en medio. Hasta ahora, lo que ha pasado es que solamente eran los malos los que lanzaban mensajes aquí. Aquí está el periodismo. Esto volvemos a las capas de arriba y abajo. Aquí está. Entonces, solamente lanzaban los malos mensajes. Si conseguimos que los buenos empiecen a lanzarlos y conseguimos efectivamente que esa verdad se viralice con formatos que sean relativamente sencillos de consumir y de entender, porque nadie se va a leer un artículo de 3 páginas para saber que algo es mentira. O sea, en general, cuando queremos enterarnos de si algo es verdad o es mentira, queremos que nos lo cuenten rapidito y dándonos todas las pruebas, pero de una manera ágil y sencilla. Creo que ese proceso es posible, que si todos nos involucramos en ese proceso de intentar contarle a la gente que las cosas son mentiras, la gente reacciona. Y una de las cosas más importantes en todo esto, y por eso nosotros también le insistimos tanto a la comunidad de que vuelva a esos grupos de familia y amigos, es que los prescriptores sean gente cercana a ti. A nosotros nos pasa mucho que cuando alguien nos empieza a atacar por un desmentido que sacamos, os voy a poner un ejemplo que me parece muy gráfico, pero el mundo indepe españolismo después del 1 de octubre. Cuando sacábamos un desmentido de uno u otro lado y entraba a atacarnos el lado que se sentía ofendido por ese desmentido, ¿sabéis qué pasaba siempre? Que llegaba alguien de su mismo bando y le decía, no, hombre, míralo, es que las pruebas son obvias, es que esto es así. Son los mejores prescriptores. Siempre va a convencer mucho más a alguien que tengas cerca o alguien que sea de tu cuerda ideológica que si voy yo a decírtelo. Por eso es tan importante que sean los propios malditos y malditas las que vuelvan a esos grupos. Como os he dicho antes, con cariño, por favor. Que yo sé que tenemos todos un troll dentro. Esto es España, pero no. Con cariño, con delicadeza, que siempre entra mejor. Aparte de Twitter, todos los que queráis hacer alguna pregunta y cortar en cualquier momento, levantáis la mano y hay por aquí una compañera nuestra con micro, ¿vale? Así que no os cortéis, que podéis hablar. Se trata de que dialoguemos. Eva y yo ya nos lo hemos contado todo. Sí, ya es que no hay más que nos podamos decir. Pero sí que te quería preguntar, estaba hablando antes, sobre todo que en la época de elecciones y demás, que es súper importante la colaboración entre los medios. ¿Vale? Ahora mismo estáis colaborando, bueno, con el diario.es con Maldito Dato y habéis colaborado también con Radio Televisión Española, pero también tengo entendido que estáis haciendo, o sea, hay una manera de colaborar desde dentro y desde fuera con diferentes medios. Hay plataformas como Comprobando. Cuéntanos un poquito cómo funciona esta colaboración a más grandes rasgos con más medios. Bueno, esa teoría de la colaboración tiene también que ver con que hay cosas que son inabarcables y en periodo electoral la cantidad de desinformación que circula es inabarcable. Entonces, nosotros lo que hicimos fue exportar un proyecto que ya se hizo en Brasil y que ya se hizo en Francia, que se llaman los proyectos Crosscheck. Maldita se alió con First Draft, que era una unidad de estudio del periodismo que estaba antes alojada en la Universidad de Harvard, y nos trajimos un proyecto Crosscheck a España. Básicamente fuimos capaces de coordinar, y estamos ahora coordinando a 16 redacciones, Radio Televisión Española, El Confidencial, Europa Press, AP, un montón de redacciones para que colaboren a la hora de desmentir los bulos, lo que significa que en vez de tener los 15 periodistas de Maldita.es,
tenemos a 16 redacciones, algunas enormes. Televisión Española, por ejemplo, tiene a 5 personas solamente dedicadas para esto, para intentar seguir esa desinformación a lo largo de la campaña. Básicamente es que cuando colaboramos podemos ser muchos más trabajando en cosas que sería imposible hacerlas de otra manera. Un ejemplo muy bueno de esto para mí siempre son los papeles de Panamá, ¿no? Los papeles de Panamá hubieran sido imposibles de hacer si no fuera porque había redacciones de todo el mundo coordinadas trabajando conjuntamente. Pues lo que hacemos en Comprobado es exactamente eso. Y tenemos otro proyecto colaborativo y yo creo que ahí está el futuro del periodismo en general. Ahora me voy a meter en eso, pero os voy a contar otro proyecto. Se llama Fact Check EU y somos 19 verificadores en toda Europa, verificadores miembros del IFCN, de esos que están auditados por entidades superiores, que colaboramos verificando la desinformación, que tiene una característica y es que salta fronteras muy rápido. Yo veo un bulo en España y mañana está en Francia y pasado está en Alemania y al otro está en el Reino Unido, y eso también hay que controlarlo coordinándose entre nosotros. Lo que decía de la colaboración, a mí es que me parece muy importante que pensemos, y Maldita es un ejemplo de eso, que no todos podemos hacer periodismo generalista y no todos los medios de comunicación, no hay espacio simplemente. O sea, no hay tantas personas en España para que haya 70 medios haciendo crónica parlamentaria. Y por lo tanto tenemos que intentar buscar nichos. Maldita es muy buena haciendo fact-checking, pero probablemente hay gente mucho más capacitada para hacer crónica parlamentaria en otros medios. Nosotros ponemos el fact-checking y el diario pone la crónica parlamentaria. Y somos complementarios, podemos llegar a audiencias más grandes porque ampliamos los dos la base el uno del otro y además les damos dos productos de muy buena calidad, especialistas en lo que sabemos hacer. Vale. Te voy a hacer una respecto de política y ya me voy a meter de verdad con la chicha que a muchos alumnos yo creo que les molará. Pregunta José Luz Zafra, dice, mi duda es muy específica sobre el periodo electoral, que yo creo que viene perfecto también para esto. Dice, ¿cómo desmentís las cuentas de astroturfing? ¿Hay algún método a seguir para pillarlas? Creo que primero tienes que explicar qué es astroturfing, porque yo he de decir que lo he tenido que googlear hace un momento. Yo creo que no soy una experta en esto como para poder dar una respuesta muy buena. Creo que os diría que sigáis todos a congosto, sinceramente. Creo que es la mejor respuesta que os puedo dar. O sea, el astroturfing, hasta donde yo tengo entendido, son cuentas que son lo que yo llamo trolls, sí, en realidad, que se camuflan de que van de una cosa, pero en realidad van dejando regueros de otras y además son cuentas que han cambiado a lo largo del tiempo y a lo mejor una cuenta que supuestamente tenía 50.000 seguidores y era de Podemos hace 5 años, ahora es una supuesta feminista que dice unas burradas que te pasas. Bueno, hay maneras de hacerlo. Congosto creo que lo hace muy bien. Creo que hay una serie de herramientas en las que no voy a poder profundizar ahora mismo, pero que te permiten chequear cuál ha sido la historia de una cuenta en Twitter y ver cuáles han sido sus interacciones y sus reacciones y sus comentarios a comentarios de otra gente cuando tenían un nombre diferente, que te ayudan a identificarlo. También, en general, en la verificación, esto va casi en contra de lo que decimos, ¿no? Pero a veces no estás al 100% seguro. O sea, igual que la verificación política, un dato es un dato y un plato es un plato, me ha salido así, en la verificación de imágenes o en la verificación de cuentas de Twitter o en ese tipo de historias, a veces lo que haces es que pones muchas herramientas en funcionamiento y si todas te dan el mismo resultado, sacas una conclusión. La puedes liar. Pues el ejemplo que os he puesto antes de la verificación que estamos revisando es un claro ejemplo de eso. Nosotros hicimos una serie de comprobaciones de análisis forense de imágenes que creíamos que habían dado un resultado y de repente alguien nos dice, a mí me da otro. Pues entonces tengo que ponerlo en cuarentena. ¿Alguna pregunta por aquí? ¿No? Animarse, ¿eh? Por favor, que no es de vergüenza. Oye, por Twitter habéis sido, además, se me está costando hasta gestionarlo. Venga, nada, tienen vergüenza, no pasa nada. Sigue. Yo te quiero hacer una pregunta que, ya te digo, yo creo que les va a gustar también a estos chicos. O sea, tú has estado explicando antes, bueno, le has estado explicando también Inmaculada un poco, el tema de cómo empezaste. Claro, tú vienes de un bagaje que vienes de La Sexta, Julio, el otro fundador, también viene de allí. ¿Cómo es eso de enfrentarse como periodista a dejar algo que es muy estable, muy maravilloso, dar el salto, montar tu propio medio, hacer algo totalmente independiente y tener el vértigo de ser emprendedor sin saber lo que vas a comer mañana?
Emprendedor. O sea, es algo que está muy de moda ahora, sí, todo el mundo emprende, pero yo creo que es muy importante saber cómo dentro del periodismo se pueden hacer proyectos diferentes y lanzarse al vacío con eso. Bueno, yo creo que nosotros lo que sí que teníamos más o menos comprobado es que teníamos un nicho y dos, o sea, no es un éxito constatado, pero bueno, que sabíamos más o menos que lo que queríamos hacer tenía futuro. Cuando creamos Julio Montes y yo Maldita Hemeroteca, una noche de cervezas, porque sí, esto pasa así, o sea, las cosas guays se crean de cervezas. Si os dicen lo contrario, yo creo que os están engañando, sinceramente. Cuando se nos ocurrió Maldita Hemeroteca, no le contamos a nadie que la estábamos haciendo, ¿vale? Nosotros creamos la cuenta y empezamos ahí a interpelar a los políticos con sus contradicciones para que nos explicasen por qué antes decían lo contrario, que todo el mundo puede cambiar de opinión, pero lo tiene que explicar. Y no se lo dijimos a nadie, la cuenta empezó a crecer, aquello iba bien, y entonces un día Pastor preguntó en la redacción del Objetivo: ¿quién es la gente de Maldita Hemeroteca que les quiero traer al programa? Lo preguntó con un tono un poquito más alto, pero para que os hagáis una idea. Y entonces yo ahí le escribí a Julio Montes, que trabajaba en Al Rojo Vivo, y le dije: Julio, igual, o sea, yo trabajo aquí y me va a pillar en algún momento de mi vida, igual hay que contárselo. Así que le abrimos un grupo de WhatsApp, se indignó un poco, nos llamó un poco de todo, desde el cariño, y a partir de ahí se convirtió en una sección, primero del Objetivo, luego de Al Rojo, bueno, como algo transversal a la cadena, luego saltamos al diario.es, a Onda Cero, y aquello evolucionó. En un momento dado empezamos a ver que había, bueno, descubrimos, esto parece una tontería, pero a veces las historias tienen que ver con tonterías como esta, descubrimos que tú le ponías maldita delante a cualquier cosa y la cosa funcionaba. Y entonces cuando empezamos a ver que había desinformación en grupos de WhatsApp de nuestras familias y amigos que no tenían nada que ver con el periodismo y que nadie estaba desmintiéndolas, pensamos, igual hay que empezar a pensar que hay que fact-chequear ese tipo de cosas que circulan por WhatsApp o de páginas web que publican desinformación y tal, y dijimos, oye, ¿cómo llamamos esto? Bulo, maldito bulo, oye, pues funciona. Y aquello empezó a derivar y en un momento dado teníamos una cosa muy grande en las manos y había una maldita ciencia y un maldito dato y nos dio por soñar y empezamos a soñar que maldita.es como contenedor de todo eso era posible, que un proyecto de lucha contra la desinformación y de nicho era posible. Y creo que hay un momento dado, cuando sueñas mucho y sueñas muy fuerte, le dedicas muchas horas a soñar, que tienes que tomar decisiones. Y yo, que efectivamente tenía un buen puesto en La Sexta, y Julio también, era el coeditor de Al Rojo Vivo, y nos gustaba nuestro trabajo, no pensemos lo contrario. Pero también creíamos que era un poco una ahora o nunca. O sea, yo acabo de cumplir 30 años y a lo mejor con 33 no hubiera saltado al vacío, me hubiera quedado sin un buen sueldo, sin un trabajo fijo y me hubiera puesto a hacer esta locura en la que no cobro un sueldo y trabajo 25 horas al día y hago de todo menos periodismo, porque emprender también tiene que ver con hacer de todo menos periodismo. De todo es, qué sé yo, arreglar las luces de la oficina. O sea, de todo es de todo. Somos emprendedores y además de llevar las cuentas de la empresa, aprender a hacer fundraising y a conseguir dinero y a ir a hablar con gente para que te dé dinero para que tu proyecto pueda sobrevivir y tú puedas pagar los sueldos de tu equipo. O sea, 1.000.000 de cosas que no tienen que ver con el periodismo, que creo que es un sacrificio que yo he querido hacer porque me parece que Maldita es una cosa maravillosa y es como cuando hablas con la gente de las startups te dice, pero ¿tú qué tienes? ¿Un cerdito para venderlo o un hijo? Bueno, yo tengo un hijo que además no puedo vender porque es una asociación, pero que además me genera mucho placer, aunque no esté haciendo periodismo, que es lo que más me gusta en este mundo, estar sacando cosas cada día para que ese proyecto pueda llevarse. Y ahora cuando salga de aquí miraré el móvil y miraré lo que ha dejado publicada la redacción y diré, pero qué cosa más guays han hecho estos chicos que están allí currando, porque son unos profesionales que se dejan la piel porque también creen en el proyecto. O sea, creo que todo tiene que ver con que cuando sueñas muy fuerte de repente se te va de las manos. Totalmente cierto. Te quería preguntar también, porque ahora que tú estás hablando de... Claro, estabas haciendo periodismo, estabas en tele, de repente cambia, de repente empiezan a surgir un montón de necesidades nuevas a nivel periodístico, empiezan a descubrirse los fact-checkers y el periodismo empieza un poco a cambiar también, o sea, tener como nuevas
raíces, ¿sabes? Nuevas herramientas de la profesión, nuevas cositas diferentes. Yo creo que también es importante ver que un periodista no solo tiene que ser, lo que tú decías antes, radio, tele y prensa, o sea, hay mucha más salida. ¿Qué futuro le ves a toda esta parte de nuevas profesiones dentro del periodismo, más aplicadas también sobre todo a la desinformación, un poco? ¿Qué podéis ir haciendo? A mí me parece, o sea, no sé si solamente aplicadas a la desinformación, creo que es necesario, por ejemplo, que en cualquier redacción de medio grande empiece a haber fact-checkers a la interna, es decir, que haya gente que verifique que lo que se va a publicar es real. Creo que eso es necesario también para que el periodismo tradicional recupere la credibilidad. Y para que, pues lo que os decía antes, en una situación de emergencia, yo esto lo he vivido en La Sexta. Podíamos haber abierto un atentado con un vídeo que era de otro país, de otra fecha, si no hubiera habido allí gente que sabía verificar imágenes. Es vital en cualquier redacción, y creo que además las redacciones cada vez son más conscientes de ello. Creo que también cualquier periodista, incluso si no es un fact-checker especializado, tiene que saber verificar ciertas cosas. O sea, que eso tiene que estar dentro de la currícula que hacemos en las facultades. Pero creo, no sé si solamente en el mundo del fact-checking, sino que en general los periodistas, cuando estamos en la facultad, pensamos que las salidas son presentar Hora 25, presentar a Rojo Vivo y escribir la crónica parlamentaria del País, o del ABC o del Mundo, me da igual. O sea, no, y no. Bueno, para empezar, la realidad es que Àngels Barceló hay una, y ya. ¿Vale? No hay más. Y todos creemos que podemos ser Àngels Barceló, pero no. Entonces, tenemos que asumir que tenemos que saber hacer otro tipo de cosas. Y tenemos que asumir que en un momento en el que estamos, que es apasionante, de verdad. O sea, yo me imagino a la gente que se convirtió en periodista hace 30 años, que en realidad tenían unas opciones relativamente pequeñas. Tenían radios, tenían teles y tenían periódicos. Y ya. Nosotros tenemos miles de posibilidades. O sea, tenemos páginas web, tenemos televisiones digitales, podemos ser youtubers. O sea, es que, de verdad, hay 1000 opciones. Y 1000 opciones que son probablemente mucho más atractivas, aunque creáis ahora mismo que no, que escribir en un periódico en papel que cierra la edición de papel a las 11 de la noche y que no sales de allí hasta las 12 porque tienes que revisar. Hay miles de opciones y hay que empezar a pensar un poco en esas opciones y no tanto en el periodismo tradicional. Tenéis que empezar a pensar que a lo mejor no es tan locura pretender hacer un programa online desde el garaje de vuestra casa. ¿Por qué no? Intentadlo, si lo peor que os puede pasar es que salga mal. Y tampoco pasa nada. Yo hacía un programa de radio en la Universidad de Alcalá de Henares con compañeros de La Sexta. Era divertido, salía mal, los hemos borrado todos. No pasa nada. Creo que todos aprendemos en esos periodos, pero sí que tenemos que empezar a pensar en otras profesiones. Y en el mundo de las otras profesiones, a mí Eva me parece un ejemplo de eso. Eva es Content Curator, mirar en Google lo que es, si lo queréis tener claro. Un poco raro. Pero hay, por ejemplo, ahora mogollón de puestos en redacciones que tienen que ver con periodistas que saben mucho de tecnología y que por lo tanto pueden trabajar con ingenieros para desarrollar herramientas, nuevas narrativas, aplicaciones. Todo eso es un mundo que vamos a descubrir y que los que primero lleguen ahí claramente lo tienen mucho más hecho. Y ahora mismo no hay tantos perfiles así, en las redacciones en general. Para nada. Ahí hay un nicho de trabajo buenísimo que además creo que es el futuro. O sea, yo soy de las convencidas de que si no hay ya alguno, dentro de 5 años, aquí la mitad de los periodistas saben programar. Seguro. Convencida. ¿Alguien por ahí? Venga, vamos a hacer una pregunta de público. Cierro con una de Twitter y ya casi que nos vamos porque Clara tiene que huir a Madrid de vuelta. ¿Sí? A ver, cuéntanos. Bueno, yo he hecho unas 3 preguntas aquí por Twitter, Sí. pero voy a saltar con una de ellas. Soy muy pajas y digo muchas tonterías, así que... Adelante. Vale. Esta es referida a las predicciones estas de intencionalidad de voto que hacen una semana antes de las elecciones. Ya sabes, cuando es ilegal, cuando no se permiten hacer.
¿quiénes suelen estar detrás de esas? ¿Suelen ser fuentes A ver, fiables? te cuento o lo no que entráis por pasaba ahí? hasta ahora. Esto en realidad es bastante claro. Hasta ahora lo que pasaba es que un periódico español le pagaba a un periódico andorrano la encuesta. Y entonces el periódico andorrano la publicaba. Ese periódico andorrano que publicaba las encuestas antes lo ha comprado un grupo español que ya no quiere que se publique. Básicamente eso es lo que ha pasado. Pero te voy a contar una cosa que vamos a sacar la semana que viene que me parece casi por aportar un poco más a esta historia. ¿Sabéis por qué no se publican una semana antes de las elecciones encuestas electorales? Yo lo descubrí el otro día hablando con un diputado de la primera legislatura de las Cortes. Porque Fraga no quería. Es así. Veo que hay gente por ahí que afirma que sí. Pues resulta que se filtró a un periódico una encuesta en las primeras elecciones que daba muy malos resultados a Fraga. Y entonces Fraga dijo, yo he sacado tan malos resultados por la encuesta que publicasteis. Y a partir de ahí peleó porque hubiera una ley que impidiese publicar encuestas. Y aquí estamos, oye, 40 años después. Muy maravilloso, ¿eh? Y además con el problema que tiene, que efectivamente es lo que dices tú, que ahora, cuando no es ese periódico andorrano, que sí que sabíamos quién hacía la encuesta, lo que ocurre es que se cuelan encuestas trucha, como las que os he enseñado hoy, que como no están verificadas por nadie, como no tienen base metodológica, como no sabemos de dónde sale, o son porras de un señor, pues afectan negativamente a la percepción que tenemos, o afectan negativamente o positivamente, me da igual, a la percepción que tenemos de las elecciones cuando en realidad no tienen ningún dato comprobado. Y a la última, y acabo, venga, una última tuya y me quito la de Twitter. Estupendo. Bueno, soy Ramón. Gracias, Clara, por la Claro, por eso no sabías lo de la mermelada. Estoy pensando, por edad lo tiene que saber. Eso es. Ya lo entiendo todo. Infelizmente no conozco mucho de la historia de España todavía. No, hombre, eso tampoco Bueno, historia de España. Y gracias por la aclaración. Nada. Me ha Yo costado. no he percibido una distinción en lo que escuché entre el falso y la mentira. Y tal vez esa sea una distinción que hay que considerar. Digo eso porque no es lo mismo. A lo mejor no es lo mismo afirmar, por ejemplo, tomando un ejemplo cualquier, puede ser alguien o puede ser maldito, por ejemplo, que se equivoca. Y no es lo mismo decir que al afirmar alguna cosa alguien se equivocó o que alguien mintió. Y entonces pregunto si esa distinción no sería importante. De hecho, nosotros tuvimos un problema al principio de Maldito Dato, del que fuimos conscientes porque la comunidad nos lo dijo y lo intentamos arreglar, que es que titulábamos, a veces decíamos, es mentira lo que ha dicho no sé quién sobre tal, y otras decíamos, es falso, y obviamente ahí estamos introduciendo un sesgo porque no es lo mismo una falsedad que una mentira, no tiene la misma categoría. Entonces, ahí decidimos que teníamos que hacer exactamente los mismos titulares con la misma estructura para cualquier político fuera del partido que fuera. Y ahora siempre decimos, es falso lo que dice no sé quién de tal, de tal, de tal, de tal. Siempre hacemos esa misma estructura para que no pase eso. Con lo de los bulos, yo tengo más dudas. Es verdad, yo me imagino que lo dices por lo que decía yo antes de que los medios a veces se enfadan porque decimos que han publicado un bulo y... Bueno, esa discusión que la he tenido con varios directores de medio, en plan, es que salís diciendo que es un bulo y es un error periodístico y tal. A ver, vamos por partes. Cuando lo publican es un error periodístico que se puede subsanar, efectivamente. Pero cuando eso se ha puesto en circulación y se ha empezado a viralizar, ese momento de viralidad para mí lo convierte en un bulo y por eso lo llamamos bulo. Porque además hay que pensar que a la gente que está acostumbrada a consumir Maldita en su día a día o que no, ya tiene esa estructura en la cabeza. Y si no ve lo de bulo, no lo considera igual. De hecho, nosotros hacemos, cuando las cosas no son mentira, categóricamente hacemos una cosa que se llama el que sabemos, que es, te voy a dar contexto para que tú entiendas, o que yo no puedo verificarlo del todo, o que te falta contexto para entender esto bien. Eso también es desinformación y no lo llamamos bulo. Pues ha sido un placer. Yo me podría tirar horas hablando con ella de un montón de cosas. Yo creo que la mayoría de vosotros podéis preguntar también un montón, pero se tiene están que ir tímidos. la pobre, ya, y aparece que nadie, no queréis preguntar. Ahora, vale, una rápida última, que la pobre tiene que coger un ave.
que si Yo no tengo reloj, o sea que vamos Sí, bien. vamos bien. Vale. Estoy aquí controlándote. Hola. Hola. ¿Para ti es bueno el hecho de que una semana antes no se puedan publicar encuestas? No, me parece que no tiene ningún sentido. Entonces, ¿por qué ningún partido ha propuesto que esa ley orgánica se...? Porque a lo mejor para ellos sí es bueno. Bien, vale, gracias. Son todos Y no- fanses de Fraga. Y tenía otra cosa, ¿tú crees que la No lo sé, perdón. Yo no he hablado con ningún partido No, sobre ya, qué ya, opinan, ya. Pero creo, sobre todo, los periodistas, lo decimos, de esa desinformación que circula tiene que ver también con que no haya información contrastada en encuestas públicas. Y la segunda es lo que te dicen los sociólogos. O sea, se desesperan porque llegan a ciegas a interpretar unos resultados electorales porque no tienen la previa y no sabemos cómo ha cambiado el pensamiento social esa semana. ¿Y tú piensas que puede ser considerado como un bulo las distintas portadas que utilizan sobre una noticia los distintos medios de comunicación, que muchas veces son completamente contradictorias? Es complicado lo de que sean completamente contradictorias, estoy de acuerdo contigo. Creo que como verificadora lo único que te puedo decir es que hay datos y hechos comprobables y probablemente los datos y los hechos digan lo mismo en los dos casos, si son comprobables. A veces hay cosas que no son comprobables. Pero ¿cuál es la información entonces? ¿Qué es lo que se puede considerar como información dentro de una noticia? Porque, claro, si estoy hablando de una ley orgánica y termino hablando de un símil con un pescado, la noticia no es el símil con el pescado. La noticia, lo importante es que ese Consejo se ha aprobado una ley. Entonces, el hecho de ocupar y cambiar el enfoque para que el que lo lea pueda pensar que la noticia es otra, es desinformar. Es tergiversar un poco lo que realmente es la noticia, y eso se hace mucho. Bueno, yo no sé si diría que es tergiversar o desinformar tan categóricamente. Creo que tenemos una mala costumbre en el periodismo en este país que tiene que ver con mezclar los géneros periodísticos en exceso y que tiene que ver con mezclar la opinión con el reportaje a veces, con la crónica parlamentaria otras, pero creo que de ahí a llevarlo a que es desinformar, bueno, me parece que al periodismo en España le faltan en algunos momentos fijarse un poco más en el periodismo anglosajón, por ejemplo. Vale, muchas gracias. A ti. Pues ya está, ahora sí que ya os decimos adiós. Clara, ha sido un súper placer, como Igualmente. siempre. Gracias por escuchar. Quería también dar las gracias a la Fundación General de la Universidad de Málaga por haber hecho posible esto, a Inmaculada, la decana de Comunicación, a la Facultad de Comunicación y a la Facultad de Turismo, y al CTI por toda la parte de producción, de audiovisual, de grabarlo, de hacerlo todo. Y si me dejo a alguien, perdonadme, pero también os doy las gracias a vosotros, sobre todo, por haber venido y haber compartido este ratito, que yo creo que habéis aprendido un poquito más sobre desinformación y Eso no lo sé. cosas. Hasta luego.